Molt bona nit, divendres 9 de juny, un mes en què ja tenim cada vegada més a prop eixes anhelades vacances d'estiu, però fins que arriba aquest moment continuem oferint-los les millors entrevistes. Comencem el programa d'avui rememorant aquests gloriosos anys en què l'imperi romà governava el món, aquests anys en què l'antiga Roma era el centre de tot, una ciutat avui eterna, però que en el seu moment, com tot, tenia les seues llums i les seues ombres. Bé, tots recordaran Gladiator, un film en el qual Máximo Décimo Meridio, un general de l'exèrcit romà, acabava sent un gladiador que lluitava per la seva vida i per la seva llibertat, una llibertat per la qual també lluitaven les dones, i no sols les de més baixa classe, sinó també les més nobles. Pues bé, justament anem a parlar de Gladiadoras, l'última novel·la de Juan Tranche. Aquí tenim amb nosaltres esta nit així amb nosaltres. Muy buenas noches, Juan. Buenas noches y gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y por presentarnos esta maravillosa novela, Gladiadoras, que trata temas universales que conectan muy bien con la actualidad, ¿no? Esa lucha por la libertad, de alguna manera, diferente a la del Imperio Romano, esa lucha por las injusticias sociales, también la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, un hombre que luchaba porque las mujeres tuvieran los mismos derechos, y también la lucha de las mujeres por decidir sobre su propia vida y por su propio camino. Así es, porque al final la historia muchas veces es cíclica, ¿no? Muchas de nuestras preocupaciones, de los miedos que tenemos hoy en día, ya los tenían en la antigua Roma, ¿no? Sabemos que a partir, además, de la época donde yo he datado la novela, a partir de la época de Adriano, las mujeres, no mucho, pero empiezan a conseguir algunos derechos más. Alguien tuvo que sembrar esa semilla para que todo esto se fuera produciendo, y yo lo que he tratado un poco en el libro es de contar cómo debió de ser la vida de la mujer en la antigua Roma. Es la primera vez que en literatura se trata el tema de las gladiadoras. Mucha gente, yo misma, no sabía, ¿no?, que existían en aquella época las gladiadoras, y que conocíamos los gladiadores, como muy bien pudimos ver en la película Gladiator. Pero ¿por qué te decides a escribir sobre este tema? Porque me imagino además que el proceso de documentación habrá sido arduo. Sí, sin duda. A ver, por lo que tú has comentado, es decir, a mí me parecía muy curioso que todos en algún momento de nuestra vida, cualquier generación, hemos oído hablar de los gladiadores. Y cuando empiezas a investigar, yo que soy un gran fan del mundo de los gladiadores, cuando empiezas a investigar te das cuenta de que ellas también estuvieron ahí. Y dije, me parece curioso que nadie haya contado su historia, ¿no? Tenemos un relieve, que es el relieve de Halicarnaso, que es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron. En este relieve, una pieza de mármol que hoy en día se puede visitar en el British Museum, nos encontramos a dos mujeres en una actitud combativa, y en ellas abajo aparecen sus nombres, Aquilia y Amazona. Y yo dije, jolín, me voy a hacer eco de este relieve y voy a intentar ficcionar un poco cómo pudo ser la vida de estas mujeres a través de la novela, ¿no? Y además Aquilia y Amazona, que son, bueno, en el mundo grecorromano, ¿no?, dos gladiadoras que tienen que ver con Aquiles y con Pentesilea. Claro, y además esto, fíjate, debió de ser algo sublime para la época. Hoy en día, cuando hay un buen partido de fútbol, siempre se suele decir, el partido del siglo. Exacto. Pues si hay un duelo que debió de ser importante, fue este, porque si hay algo que le gustaba a los romanos era un poco también llevar toda esa época y todo ese mito de Troya y demás, llevarlo a la arena. Aquiles, que además, cuando lucha con Pentesilea se enamora de Aquiles y él la tiene en sus brazos. Por tanto, todo esto seguro que para los romanos durante semanas, durante meses, no hablaron de otra cosa. Y además, fíjate que es curioso, porque ningún combate masculino tiene un relieve de mármol como el que vemos en Aquiles y Amazona. Tenemos mosaicos, pero no hay ninguno que homenajee un combate. O sea, que debió de ser un combate tan sublime que por algo le hemos llamado el duelo de la eternidad. Además, en esta novela nos llevas al año 124 después de Cristo, junto con Helena y las hermanas Valeria y Domicia, que son tres jóvenes, ¿no?, que de alguna manera, de manera distinta, y luego se unen en el camino, luchan por lo mismo, y es ser reconocidas, es poner en valor la lucha de las mujeres. Proceden de mundos muy distintos, Helena de una clase muy baja y Valeria y Domicia son mujeres de la alta nobleza de la antigua Roma, pero sin embargo las tres buscan lo mismo, ¿no? Ser reconocidas. Sí, porque al final fíjate que, como tú muy bien has expresado, son dos mundos, es decir, dos mujeres de la misma época y dos mundos completamente diferentes, ¿no? Helena quizás a lo mejor lo único que ansía es tener una vida normal, como dentro de la normalidad de lo que se le exigía a una mujer romana, ¿no? Y en el caso de Domicia y su hermana,
es muy curioso, porque ellas lo único que pretenden y lo único que buscan es poder elegir, y estamos hablando todo el rato de que son mujeres libres, y ni siquiera pueden elegir con quién casarse. Exacto. Entonces simplemente ellas buscan un poco tener, ya no estamos hablando de derechos para aquella época, pero sí tener algún privilegio. Y sabemos que a partir de esa época, un poquito después, aparecen y empiezan un poquito a ser ellas quien tomen esta decisión. Yo que me estoy leyendo el libro puedo decir que recreas de una manera extraordinaria, ¿no? Toda esa antigua Roma, toda esa vida cotidiana de cómo vivían los romanos en aquella época. Además te lo imaginas conforme vas leyendo el libro, pero no solamente recreas de una manera extraordinaria esas vidas olvidadas de estas tres mujeres y de alguna más que va apareciendo en el libro, por lo que me imagino que te habrás documentado de una manera contundente, de una manera muy puntillosa, ¿no? De cómo era la vida en aquella época. Sí, tal cual, porque me parecía imprescindible. Es decir, yo lo que siempre digo es que creo que el libro, cuanto más nos metamos y más nos sumerjamos en él y más real nos parezca, pues más nos van a llegar los personajes, ¿no? Yo, todo lo que es, siempre hay dos cosas que son dentro de la antigua Roma lo que más me ha llamado la atención. Por un lado, los gladiadores, y por otro lado, lo que tú has comentado, la vida cotidiana y esa vida dentro de lo que era la antigua Roma, ¿no? Y contar, siempre estamos acostumbrados a ver esa Roma imperial, esa Roma que tanto nos fascina. Y yo quería contar la otra Roma. Las sombras que habían en esa Roma oscura, esa Roma de noche. Entonces sí que, por ejemplo, yo también he utilizado mucho lo que es la arqueología experimental, que es ir a las fantásticas recreaciones que tenemos y ahí documentarme y ver también in situ cómo se hacía esa vida, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los gladiadores, para que los lectores y lectoras cuando la puedan leer sientan que están viendo un combate lo más parecido a la realidad, me he enfundado en la piel de un gladiador, he ido a ver cómo eran los golpes de los gladiadores, porque creo que eso, al tratar de reflejarlo, quien lo lee puede sentir que está en una cápsula del tiempo y se ha ido a la antigua Roma. Totalmente, porque además utilizas palabras, ¿no? de cosas, de utensilios que se utilizaban, ¿no? Que utilizaban los gladiadores en el momento de la lucha, palabras que se utilizaban para decidir si vivían o morían. Claro, lo que he tratado ha sido de esas palabras que no tienen una traducción, por tampoco avasallar, ¿no? Porque como ese, siempre he querido que la lectura no te estés dando cuenta que te va llevando, ¿no? Sin embargo, esas palabras que no tienen una traducción del latín esas sí que las hemos mantenido, y en eso juega un papel importantísimo todo lo que tiene que ver con el mundo de los gladiadores, dado que hoy en día no tenemos combates de gladiadores. Utilizas, mezclas, ¿no? Esos personajes ficticios con los que existieron en la realidad, como por ejemplo el emperador Adriano, con lo cual nos trasladas al siglo II, un emperador que, más allá de querer extender el imperio romano, lo que pretendía era reforzar todas las fronteras, ¿no? Más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Que se suele decir. Personajes como el emperador Adriano, como hemos comentado, su amante, Antinoo, su esposa Vivia Sabina, además de las gladiadoras de las que ya hemos hablado, Achilia y Amazona, pero que también existieron en la realidad. Es un libro en el que vas contando la historia de cada uno, luego las vas hilando y luego vas cerrando capítulos. Sí, es la idea. Al final yo lo que he tratado de hacer, como el relieve que hablábamos, del que estamos hablando, está datado en el siglo II, y bueno, pues me lo voy a llevar a la época de Adriano, y así de esa manera puedo contar esta relación, que probablemente sea una de las relaciones homosexuales más famosas de la antigüedad, que es la de Adriano y Antinoo. Pero también yo lo que quería hacer, Penélope, era contarlo desde el punto de vista de la emperatriz. Cómo lo vivió Vivia Sabina, que ha sido, al igual que las gladiadoras, ha sido siempre la gran olvidada dentro de esta historia, ¿no? Y cómo lo vivió, qué podía hacer ante ese amor, ¿no? Entonces yo lo que he tratado, como ves, es de mezclar personajes de ficción con personajes que verdaderamente existieron. Y además lo hilas muy bien, porque también aparece un personaje que puede que para muchos pase desapercibida, pero es un personaje que puede que para muchos sea ficción, pero existió, porque hay una referencia histórica sobre ella, y es Flavia Licia, que es una de las, una de las mujeres dueña, ¿no? Esto es algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que todos los que hemos visto las películas de Espartaco, de gladiadores, recordaremos siempre a Léntulo Batiato como el lanista más famoso de todos los tiempos. Y si hemos visto Gladiator, que antes hacías mención de ella, pues recordaremos a Próximo, que es el que le anima un poco. Pero es curioso, existieron mujeres lanistas. De hecho, tenemos documentadas dos, una en Occidente y otra en la parte oriental, que era Flavia Licia. Y yo dije, pues si ya es difícil ser gladiadoras, dirigir todo esto tenía que ser muy complicado, así que me hice eco. Y además en un mundo de hombres, que era todo mucho más complicado, pero aún así la respetan, es una mujer muy considerada en su tiempo, y además
existió, porque hay documentación sobre ella. De ella que nos habla de que el personaje de Flavia Alicia existió de verdad. Porque al final hay una cosa, dentro de las luces y sombras que tenemos en la época romana, cuando una mujer que cometía algún acto de estos, por ejemplo, también tenemos una referencia a una abogada, que nos la menciona Valerio Máximo, realmente a lo único que podía afectar era a la honra. Es decir, a ella no le pasaba nada. Es decir, lo único que esa honra de la familia quedaba bastante marcada y bastante mermada si se dedicaba a cualquier actividad que no fuera la de estar en casa y ejercer de buena matrona. Entonces esto yo quería ponerlo un poco también, que es verdad que luego cuando llega la Edad Media con su oscura cortina, esas mujeres bajo la penitencia del pecado dejan de hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Por tanto sí que es cierto que tiene sus luces, o sea, perdón, tiene sus sombras, pero también tiene sus luces. Tiene sus luces. Es una novela dirigida a todos los públicos, a todos aquellos apasionados del antiguo Imperio Romano, pero también va dirigida a todos aquellos que se quieren iniciar o que quieren conocer un poquito más o que tal vez dicen, bueno, pues oye, yo no conocía la historia de que habían mujeres gladiadoras en su tiempo. También va dirigido a todos aquellos que se quieren acercar, ¿no? Bueno, yo creo que va dirigida, como tú muy bien has dicho, a todos los públicos, porque yo lo que he procurado ha sido contar una novela muy ágil, casi como si fuese un thriller. De hecho, una de las tramas que aparece es un thriller en el que están las prostitutas, que hay que averiguar qué es lo que ocurre con ellas, ¿no? Por tanto, yo lo que quería era capítulos cortos donde siempre pase algo y que aquella gente que le cuesta, que muchas veces lo he oído, lo de, oye, a mí es que la novela histórica me cuesta un poco, ¿no? Contarla de una manera muy sencilla, muy ágil, para que digan, wow, sí, me la estoy bebiendo. Además, una novela que te la bebes, sí, vamos, literal, nunca mejor dicho. Es una novela llena de ritmo desde el principio hasta el final. Yo, bueno, les invito a que lean Gladiadoras, de Juan Tranche, porque es el duelo de la eternidad. Es una manera también de homenajear, ¿no?, a todas aquellas mujeres del antiguo Imperio Romano que de una manera o de otra, de una clase más baja a una clase más alta, luchaban por la libertad, luchaban por decidir sobre su vida de una manera o de otra, porque al fin y al cabo, aunque fueran patricias, no tenían esa libertad ni podían decidir sobre ellas mismas. Así que, Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti por tu fantástica entrevista. Yo estoy deseando acabar la novela porque me parece maravillosa. Yo les invito, de verdad, a que lean Gladiadoras. Juan, muchísimas gracias de nuevo. A ti, y nosotros continuamos con más entrevistas.